2012 se cumplen 200 años de la creación de nuestra bandera nacional, el símbolo que nos identifica a todos y todas como parte de una nación libre, independiente, soberana y en búsqueda permanente por su identidad y realización. Su creador, don Manuel Belgrano, fue sin duda uno de los principalísimos númenes inspiradores de nuestra patria. Con su ejemplo, su inteligencia, su espíritu y su vida sembró la semilla de nuestra nación. Intentaremos, lo más someramente posible, destacar el porqué de la importancia de Belgrano y el porqué tiene tanto sentido su rescate histórico y la celebración de este día. Los habitantes de estas tierras litoraleñas, santafesinas, correntinas, entrerrianas, misioneras y paraguayas, fueron testigos de su accionar aquellos meses y años claves posteriores al 25 de mayo, que lo tuvo como uno de sus más decididos protagonistas. En septiembre de 1810 se lo designa para pasar a la banda oriental, pero el no reconocimiento de la Junta por parte de los paraguayos hace que tenga que cambiar el rumbo, pasa por Santa Fe, la bajada, el nombramiento de Artigas, y todos saben lo que después significó y significa Artigas para el pueblo uruguayo y para todos nosotros. En enero, Belgrano tiene que ser llamado a Buenos Aires porque se le organiza una junta de guerra, se somete a un juicio. El juicio es suspendido porque se corre el riesgo de un levantamiento popular en Buenos Aires en defensa de Belgrano. Se le vuelven a reconocer los honores y el 24 de enero de 1812 el triunvirato le ordena ir a Rosario. Es allí que el 13 de febrero propone al gobierno la creación de una escarapela nacional para evitar confusiones y en vista de que los cuerpos del ejército usaban distintivos diversos. Este será el color de la nueva divisa con que marcharán al combate los defensores de la patria. El 18, el triunvirato aprobó el uso de la escarapela blanca y celeste, decretando: sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tal cual se conocía en aquel momento esta organización, este estado político, de color blanco y azul celeste. Unos días después, el 27 de febrero de 1812, Belgrano establece 2 baterías de artillería en ambas orillas del río Paraná, próxima a la entonces pequeña población conocida como Villa del Rosario, la actual ciudad de Rosario. En esa misma fecha, hacia las 18:30 y en solemne ceremonia, Belgrano dispuso que fuera por primera vez enarbolada una bandera de su creación, que se presume de 2 franjas horizontales, blanca la superior y celeste la inferior. La tradición señala que esa primera bandera izada por Belgrano fue confeccionada por una vecina de Rosario de nombre María Catalina Echevarría de Vidal, y quien tuvo el honor de izar la enseña fue un civil, el moreno Cosme Maciel, también vecino de Rosario. En esta ciudad se encuentra hoy el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, asentado en el Parque Nacional a la Bandera. Belgrano se dirigió a los soldados diciéndoles: soldados de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno. En aquel, la batería de la independencia. Nuestras armas aumentarán las suyas. Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡viva la patria! Luego mandó una carta al gobierno comunicando el hecho. Este mismo día, el triunvirato le ordenó hacerse cargo del ejército del norte, desmoralizado después de la derrota de Huaki. Pero el gobierno nacional, el 3 de marzo de 1812, prohibió al general Belgrano utilizarla por razones de política internacional, ordenándole que la ocultara disimuladamente y que la reemplazase por la usada en la fortaleza de Buenos Aires, la rojigualda española. Como Belgrano partió hacia el norte para hacerse cargo del ejército, no tomó conocimiento de la orden de desechar la bandera. Luego de avanzar a San Salvador de Jujuy, el 25 de mayo de 1812, 2 años después, al celebrarse el segundo aniversario de la Revolución, con un Te Deum en la iglesia matriz,
En ese mismo Te Deum, el canónigo Juan Ignacio Gorriti la bendijo. Y el 29 de mayo, Belgrano informa al gobierno: el pueblo se complacía de la señal que ya nos distingue de las demás naciones. El triunvirato ya en el gobierno amonestó por ello a Belgrano el 27 de junio, quien contestó el 18 de julio diciendo: la guardaré silenciosamente, ya que ustedes no declararon la independencia, para enarbolarla cuando se produzca un gran triunfo para nuestras armas. El 24 de julio la entregó al Cabildo de Jujuy, y el triunfo lo obtuvo él mismo el 24 de septiembre de 1812 en la batalla de Tucumán. Ya en enero de 1813, Belgrano volvió a confeccionar otra bandera, lo cual fue aceptado por la ya en el gobierno Asamblea del año 13, al iniciar sus deliberaciones el 31 de enero de ese mismo año. Siempre y cuando fuera solo usada como bandera del Ejército del Norte. Había mucho miedo de usar la celeste y blanca todavía. Y no del Estado. El día 13 de febrero de 1813, después de cruzar el río Pasaje, desde entonces llamado Río del Juramento, el Ejército del Norte prestó juramento de obediencia a la soberanía de la Asamblea del año 13, y fue Eustaquio Díaz Vélez como mayor general quien, además de conducir la bandera celeste y blanca, reconocida por la Asamblea, tomó juramento de fidelidad a la misma al general Belgrano, quien después hizo lo propio con el resto del ejército. Se comunica Belgrano con la Asamblea diciendo: cumpliendo con lo que vuestra excelencia me ordena celeste y blanca como bandera del Ejército del Norte. Concluida puso, al igual que para la escarapela argentina, azul celeste, de un color azul próximo al turquesa. Pero como en la Argentina de entonces era bastante difícil encontrar paños de color azul celeste o turquesa, se optó por utilizar provisionalmente el color azul o el color celeste. Una teoría sostiene que Belgrano se inclinó por dichos tonos. Bueno, hay varias teorías con respecto a esto, ¿no? Que pudo haber sido por los colores de la Orden de la Casa de Borbón, por las advocaciones a la Virgen, o tal vez más precisamente porque Argentina o Río de la Plata siempre nos lleva a la mención de todo lo que tiene que ver con el color blanco y los colores más suaves como el celeste. Lo cierto es que también José Gervasio Artigas, el primer adalid del federalismo rioplatense, adoptó la bandera de Manuel Belgrano, de modo que en el protocongreso de la independencia argentina realizado en 1815 en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, el llamado Congreso de Oriente, la Liga Federal o Unión de los Pueblos Libres declaró como bandera de la Liga a la creada por Belgrano, con el añadido de un festón punzón diagonal, color emblemático del federalismo argentino. Esa bandera es la actual bandera de la provincia de Entre Ríos y uno de los símbolos nacionales de Uruguay, la bandera de Artigas. Sin embargo, de que ambas difieren actualmente en la intensidad de color, siendo la azul usada en Uruguay y celeste usada en Entre Ríos. Recién en agosto de 1985, el Parlamento argentino promulgó una ley en donde el sol de mayo, o llamado también sol de guerra, debía figurar en todas las banderas argentinas. Esto quiere decir que la bandera con sol ya no es exclusiva de organismos oficiales, buques y edificios de las Fuerzas Armadas. Un particular puede acceder a una bandera con sol, así como empresas privadas. Antes de esta ley, la bandera con sol solo era utilizada en instituciones oficiales. De ahí que muchas personas sigan creyendo equivocadamente que existen dos tipos de banderas diferentes, una militar y otra civil. El uso de la bandera sin sol actualmente queda para adorno de fachadas, edificios, vehículos, etc. En la batalla, la bandera fue colocada en el balcón del Cabildo y los trofeos apoderados de los realistas ubicados en la sala capitular. Fue usada también en la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú hasta la batalla de Ayohuma. Esta bandera fue adoptada oficialmente como símbolo de las Provincias Unidas del Río de la Plata recién el 25 de julio de 1816 por el Congreso General Constituyente de San Miguel de Tucumán, que ya había proclamado la independencia argentina. En dicho congreso participaron los diputados que representaron a Tarija y otras zonas al norte de Argentina, actual Bolivia. En esa sesión se confirmó el uso de la bandera creada por Manuel Belgrano,
como la única bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta bandera es la que la República Argentina recibió en herencia. Posteriormente, en 1818, se define a la bandera mayor durante el gobierno de Juan Martín de Porredón, incluyéndole el sol incaico. Este sol aparece en el centro de la bandera. Es un sol figurado con rostro humano de color oro amarillo, con 32 rayos, 16 flamígeros o girando en sentido horario y 16 rectos, colocados alternativamente según diseño de la primera moneda argentina. Este diseño del sol se debe al orfebre peruano Juan de Dios Rivera, apodado el Inca, quien adoptó el símbolo del Inti o sol inca como emblemático de la nación. Manuel Belgrano, consultado, aceptó este añadido y lo llamó también Sol de Mayo, ya que en la nubosa jornada del 25 de mayo de 1810 asomó el sol en el cielo. Esta bandera tenía el color basado en un azul más oscuro. En 1817, José de San Martín, inspirado por Belgrano, hizo confeccionar para el ejército de su campaña emancipadora la llamada Bandera de los Andes, cuyo diseño es la que adoptó la provincia de Mendoza para su bandera. En cuanto a las dos franjas celestes, cabe aclarar que Manuel Belgrano las ordena con fecha 1 del corriente, procedía este día a prestar el reconocimiento y competente juramento de obediencia a la soberana representación de la Asamblea bajo la solemnidad respetuosa de las armas a mi mando, y según la fórmula que vuestra excelencia me prescribe. El acto creo haber sido uno de los más solemnes que se han celebrado en toda época en nuestra feliz revolución. Yo no puedo manifestar a vuestra excelencia cuánto ha sido el regocijo de las tropas y demás individuos que siguen a este ejército. Una recíproca felicitación de todos por considerarse ya revestidos de carácter de hombres libres, y las más ardientes y reiteradas protestas de morir antes de volver a ser esclavos han sido las expresiones comunes con que se han celebrado tan feliz y nueva, y que deben afianzar las esperanzas de cimentar muy en breve el gran edificio de nuestra libertad civil. El 20 de febrero de 1813 se libró la batalla de Salta, en la cual Belgrano logró un triunfo completo. Esta es la primera batalla que fue presidida por la bandera actual ciudad de Paraná, organiza Mandisovío y Federación, funda Curuzucuatiá y establece un reglamento reconociendo los derechos de los aborígenes de las misiones. Este es el primer tratado preexistente a la Constitución y fue hecho en estas tierras. Crea un fondo para las escuelas públicas. En diciembre, frente a la isla de Apipé, más o menos donde hoy está la represa de Yacyretá, le escribe al gobernador Velasco, al gobernador paraguayo, al gobernador Velasco en Paraguay, para que reconozca a la Junta de Buenos Aires. Una interesante nota que muestra cuál era el espíritu de Belgrano. Traigo conmigo la persuasión y la fuerza, y no puedo dudar que vuestra señoría admita la primera, excusando la efusión de sangre entre hermanos, hijos de un mismo suelo y vasallos de este mismo rey. No se persuada que esto sea temor. En diciembre de 1810, en Campichuelo, en Paraguarí y en Tacuarí, demuestra su valor. Abandona el Paraguay con sus tropas, pero logra con su propaganda difundir el ideal de la independencia. Un año después volverá y firmará en el Paraguay un tratado de alianza entre la Junta de Buenos Aires y la Junta de Paraguay, que se va a romper recién, lamentablemente, en la sangrienta guerra de la Triple Alianza. El 14 de marzo de 1811 escribe desde la Candelaria diciendo que resolvió dirigirse inmediatamente con sus tropas a la banda oriental para apoyar la revolución que allí se desencadenó. La rebelión del pueblo oriental abre a los revolucionarios, tal lo piensa Belgrano, la posibilidad de transformar la derrota en victoria, pues además de Paraguay había sido vencido a Sopardo en San Nicolás y en Huaki habían sido derrotadas las fuerzas de Castelli. Buenos Aires se encuentra bloqueado. Belgrano se retira del Paraguay, pasa por estos lugares, probablemente pasa también el Yeruá, y desde Concepción del Uruguay, en aquel entonces Arroyo de la China, pasa a Mercedes, en hoy Uruguay, en aquel momento la banda oriental, y desde allí organiza el ejército que debe invadir Montevideo. En contra
de la recomendación de la Junta, Belgrano nombra a José Gervasio Artigas como segundo jefe del ejército. Este es el origen de lo que va a ser posteriormente la derrota de los realistas en la banda oriental. La Junta le había recomendado que lo nombre a Rondó, y Belgrano, haciendo uso de sus facultades, lo nombra a Artigas. Es el primer